Feliz sábado, mis queridos hermanos. Hoy día es el día. Ya estamos 8 de agosto, estamos en la iglesia del Señor. Agradecemos porque el Señor nos permite esta gran bendición. Y quisiéramos que el Señor pueda bendecir también a aquellos que hoy día están en sus casas. Así que permítanme hacer una oración. Querido Padre, queremos darte gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu casa de oración, aquí en tu iglesia. Pero también, Señor, queremos tu bendición para los hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales, allá en sus hogares o en el lugar donde estén y están conectados. Queremos, Señor, que tu bendición llegue hasta ellos. Sabemos que hay múltiples circunstancias que no permiten que puedan venir, pero sabemos también que hay en su corazón ese deseo ardiente de poder estar reunidos y juntos participar de este culto de adoración. Que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame y sobre cada uno de nosotros pueda haber ese gozo, esa alegría, esa satisfacción de poder elevar nuestras plegarias, nuestra alabanza, nuestro dolor hasta tu santo trono. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, es motivo de gratitud agradecer a todos nuestros líderes, a todos nuestros hermanos que han estado durante estas últimas 2 semanas alistando todo para que todas las medidas sean las más adecuadas y propicias para la reapertura de nuestra iglesia. Sabemos también que muchas otras iglesias están en el mismo trajín. Están tratando de que la seguridad sea lo más importante y que los hermanos puedan estar en un ambiente seguro. Pero estar en la casa de Dios es nuestro anhelo, es nuestro deseo, y alabar a Dios es nuestra prioridad. Sabemos que hay motivos por los cuales orar. Unos días atrás hubo una gran explosión en Beirut. Tenemos iglesias que han sido afectadas, escuelas también, y muchas personas han desaparecido, han muerto, y hay otro tanto que están heridas, y nuestra oración hacia ellos. Quisiéramos también orar por los familiares de aquellos hermanos que han perdido un ser querido por este COVID-19. Tenemos amigos muy cercanos que han fallecido en los últimos días, y esto nos llena de incomodidad, de tristeza, de pesar, haber conversado con alguno de ellos días atrás y ahora saber que ya no están entre nosotros. Una circunstancia muy lamentable, pero es una realidad que tenemos que enfrentar en el día a día. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando a Dios para que Él nos proteja. Pero también tenemos que tener presente que todas las cosas suceden y Dios lo permite por alguna razón. Así que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios es el que toma control de nuestras vidas y es el que va a permitir que las cosas que sucedan tengan una razón y que se vayan ajustando también a los planes de Dios. El Señor conoce el fin desde el principio. El Señor conoce todas las cosas antes que sucedan, y no hay mal que por bien no venga. O sea, algunas cosas que han de ocurrir, el Señor las va a transformar en bendición de una u otra manera. Así que, mis queridos hermanos, tengamos ese coraje de seguir adelante frente a las adversidades, frente a las situaciones difíciles. Pero tenemos también que ser realistas. Tenemos nosotros que actuar con fe, pero tener cuidado porque a veces no conocemos el límite donde comienza la presunción. Y al creer que porque somos hijos de Dios, o porque tenemos la palabra de Dios, o porque hemos recibido la bendición de Dios, ya estamos exentos de cualquier cosa que pueda pasar en nuestro alrededor. Y tenemos que tener mucho cuidado. El Señor nos pide que actuemos con cautela, que actuemos respetando los lineamientos que se dan en el lugar donde nosotros vivimos, siempre y cuando no se vayan contra los principios de Dios. Así que la obediencia a las autoridades,
la obediencia a aquellos que están a cargo de la sanidad pública y todo esto. Tenemos que nosotros también ponernos en armonía con cada uno de ellos, siempre y cuando, como les digo, vaya de acuerdo con la palabra de Dios, no vaya contra nuestros principios, ni afecte nuestra integridad, nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. En esta mañana quisiera tener una reflexión y una meditación basándome en un salmo. Es el Salmo 84. Este salmo expresa algo que ha estado en nuestro corazón por ya casi 5 meses que no hemos estado reuniéndonos en la iglesia. Y el título de este salmo es Anhelo por la casa de Dios. Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos ese anhelo, el anhelo por la casa de Dios, por volver a la iglesia del Señor, para estar reunidos juntos como hermanos, en armonía, alabando a Dios. Porque la iglesia, hermano, es un centro en donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios y para recibir la bendición de Dios. Es claro también que allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo con vosotros. Así que podemos reunirnos en una casa, debajo de un árbol, allá arriba en un cerro, o allá a la orilla del mar. Allí el Señor va a estar con nosotros. Pero cuando nosotros lo hacemos en su casa, cuando lo hacemos en la iglesia, en el templo, en el lugar destinado para la adoración, es un motivo muy especial también. Por eso el apóstol Pablo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sabiendo aún que el tiempo está cerca. Pero este salmo, anhelo por la casa de Dios, yo quisiera compartirlo con ustedes y vamos a leerlo. Dice, versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. En este Salmo 84 encontramos una expresión de gratitud, de alabanza, de satisfacción, de admiración por ese lugar que el Señor destinó para que sea su casa de oración. Si nosotros recordamos allí en Éxodo 25, cuando el Señor le dijo a Moisés, versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Haréis un santuario para mí. El Señor le mostró a Moisés, yo quiero estar en medio de ustedes. Así que el pueblo de Israel estaba organizado por sus 12 tribus alrededor, y allí en medio estaba el santuario. Allí en medio estaba la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo, en el lugar en donde estaba el arca, con esos 2 querubines que estaba ahí el propiciatorio, ahí se revelaba la presencia de Dios. Ahí conocido como la Chequina,
¿no? Como la gloria de Dios que se manifestaba allí en medio del pueblo. Y el Señor también quiere estar hoy día en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. El Señor quiere estar en medio nuestro. Tal vez no en la misma forma, ¿no? Porque la teofanía en el Antiguo Testamento era un poquito diferente, pero ahora tenemos la plenitud a través del Espíritu Santo, ¿no? En esa época estaba ahí la gloria de Dios y se manifestaba con esas formas maravillosas y temblor y manifestaciones asombrosas, ¿no? Pero ahora está dentro de nosotros, ya no está en medio, ya no está ahí en el campamento externamente como en el Antiguo Testamento. Algunos dicen todavía que en el Antiguo Testamento era Dios con nosotros, ¿no? Y cuando vino Jesús, Jesús era Dios entre nosotros. Y cuando llegó el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Así que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestro corazón. Siempre ha trabajado en la misma forma, solamente que ahora es la plenitud del Espíritu trabajando para la salvación del ser humano. Y esa plenitud, ese derramamiento del Espíritu Santo en su plenitud es la forma como el Señor está obrando hoy en día, en la cual juega un papel importante nuestra fe, nuestra dependencia del Señor a través de la confianza que nosotros podemos desarrollar en Él y su palabra. Cuando dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, ¿no? La morada del Señor, la presencia del Señor es un lugar en donde uno ansía estar, pero alguien que ama realmente a Dios, alguien que está en una dependencia de Él. Y aquí hay varias formas de mencionarlo a Dios. Lo menciona como Dios de Jehová de los ejércitos, como el Dios de Jacob, como Dios, como nuestro escudo, como Dios nuestra luz. Varias formas. Sol, dice, ¿no? Jehová es nuestro sol. Hay varias formas de presentar a Dios. Hay varios nombres que se le pone a Dios solamente en este salmo. Y dice en el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Algo que quisiéramos mencionar aquí, menciona, anhela mi alma tan ardientemente, desea los atrios de Jehová. ¿Por qué menciona los atrios de Jehová? En el Antiguo Testamento el santuario estaba dividido en tres partes, ¿verdad? El atrio, que era la primera parte en donde estaba el altar de sacrificios, y luego estaba el tabernáculo, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El único lugar donde podría llegar el pecador era hasta el atrio. El lugar santo, el lugar santísimo, era destinado para los sacerdotes, ¿no? Y para los que trabajaban en el santuario, ¿no? Para los que estaban ministrando en el santuario, o sea, los levitas y los sacerdotes. Si uno no era levita o no era sacerdote, no podía entrar más allá del atrio. Así que el pecador venía con su ofrenda hasta el atrio. Así que para ellos era lo más cercano que podían estar de la presencia de Dios, el atrio. Para ellos era el lugar en donde tenían su encuentro con el Señor. No podían ir más allá, pero estar allí ya era motivo de satisfacción, motivo de dejar su carga, dejar sus pecados, dejar todo aquello que le estaba agobiando y ponerlo ahora en las manos de Dios para que Él se encargue de quitarle esa carga, aliviarle de ese pecado y luego el Señor tirarlo, dice, ¿no? A lo profundo de la mar, deshacerse de ellos cuando venía la purificación del santuario. Pero ese gozo, esa satisfacción de solamente llegar al atrio, pero de llegar, de estar allí, de sentirse gozosos, de poder descargarse de todos aquellos pecados, aquellas cosas que el enemigo pone y que en nuestro diario vivir nos enfrentamos y que muchas veces nos agobian, ¿no? Porque a veces sin quererlo estamos cayendo en una u otra cosa.
y reconocemos, nos arrepentimos, confesamos, lo traemos al Señor, pero queremos liberarnos de eso. Y al liberarnos de eso, nos vamos a la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, nos gozamos. Y es lo que nos dice el salmista: anhela mi alma, deseo con todo mi corazón, ardientemente, ¿no? Hay un fuego dentro de mí cuando estoy en la presencia de Dios. Y eso hace posible, dice, que mi corazón y mi carne canten. Hay una expresión de alabanza, de gratitud, hay una expresión de adoración cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. No podemos permanecer incólumes, no podemos permanecer de una manera insensible dentro del santuario del Señor. Tiene que haber una respuesta, y esa respuesta se transforma en adoración. Nuestra adoración viene como reconocimiento a ese Dios todopoderoso. Nuestra adoración viene como gratitud por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nuestras noches de oración hemos escuchado muchas gratitudes de nuestros hermanos, muchas alabanzas, pero también muchos pedidos de oración. Eso sucede cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Agradecimiento, motivos por los cuales orar, pedidos y clamores y súplicas. Queremos nosotros ver a Dios actuando en nuestra vida. Para esto tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos confiarnos, ahora podemos acercarnos, ahora podemos allegarnos al Señor por fe hasta su trono. Antes físicamente se acercaban solamente hasta el atrio. Allí era el lugar donde llegaban. Dice, en ese lugar en donde está el santuario, ese lugar destinado para la adoración, dice, hasta el gorrión, y dice, hasta la golondrina vienen y ponen sus nidos allí. Y allí están con sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová. Hay lugar aún para las avecillas. Hay aún lugar para el gorrión allí. Qué hermoso es ver cuando todo glorifica a Dios, aún la naturaleza. También nos dice aquí, bienaventurados los que habitan en tu casa. Una bienaventuranza para aquellos que desean estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Perpetuamente te alabarán, ¿no? Hay algunas personas que destinan o que dedican su vida a adorar a Dios, a trabajar para el Señor. El Señor los llama y el Señor los prepara, el Señor los capacita para que realicen una función específica. Así que ellos están alabando, adorando, glorificando a Dios constantemente. Y nosotros, cuando nos ponemos en la mano de Dios, tenemos que hacer eso. Tenemos que adorarle constantemente y ministramos para que los demás hagan lo mismo. Porque es muy fácil perder el hilo de adoración. Deslizarnos por este mundo de pecado y dejar de lado la relación con Dios. A veces no sabemos en qué momento hemos perdido esa conexión con el Señor. A veces es imperceptible, pero nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos que mantener el hilo de relacionamiento con nuestro Dios. Tenemos que mantener esa conexión, ¿no? Mi esposa tiene una plantita allí en el jardín y alguien pasó por allí y la pisó, tal vez sin darse cuenta, y el gajito se desconectó del tronquito. Y allí tenía unas florcitas y poco a poco comenzaron a marchitarse. Igualmente sucede en nuestra vida espiritual. A veces sin darnos cuenta nos desconectamos y comenzamos a marchitarnos en el aspecto espiritual. Comenzamos a desanimarnos, comenzamos a sentir que las cosas no están bien y nos quejamos y renegamos y murmuramos y entonces viene un espíritu negativo en nosotros por esa desconexión con Dios. Mis queridos hermanos, otra bienaventuranza que nos dice este salmo dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea, cuando estamos conectados con el Señor, cuando estamos constantemente ansiosos de estar en su presencia, de estar en su atrio, ¿no?
o en su santuario, el Señor nos va a fortalecer, porque estamos recibiendo de Él esa savia, ese poder. Y entonces el Espíritu Santo llega a nosotros y nos da el poder para enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día. Dice aquí, las fuerzas del Señor vienen a aquellos en cuyo corazón está Dios, en cuyo corazón están tus caminos. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo intencionalmente. Nosotros tenemos que ponernos en los caminos del Señor. Es nuestra decisión. Es algo que nosotros tenemos que conscientemente aceptar, estar en los caminos de Dios, recibir la fortaleza de lo alto y entonces enfrentar los gigantes que diariamente se nos van a poner en el camino y avanzar con fe, porque la bienaventuranza aquí en este salmo nos da dos bienaventuranzas: bienaventurados los que habitan en tu casa y bienaventurados también el hombre que en ti están sus fuerzas. No solamente la bienaventuranza es para aquellos que están comprometidos en las cosas de Dios, sino aquellos que también ponen su confianza en el Señor para recibir la fuerza de lo alto, para enfrentar sus luchas diarias. Tenemos nosotros, hermanos, que recibir esa bendición. Tenemos que ponernos en los caminos del Señor para recibir esa bendición. Dice versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente. Bueno, aquí posiblemente sea un lenguaje metafórico, ¿no? Porque buscando en toda la geografía no encontramos ningún lugar que sea valle de lágrimas, ¿no? Así que el salmista está haciendo una representación metafórica, así como en el Salmo 23, ¿no? Aunque andes en valle de sombra de muerte. Está mencionando una situación por la cual a veces atravesamos, en donde nuestra vida se torna en dificultad, en llanto, en dolor, en sufrimiento, tristeza. Y cuando pasamos por ese tipo de situación, atravesamos ese valle de lágrimas, dice que el Señor lo transforma en una fuente, ¿no? El dolor, la dificultad en bendición. Esto sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando estamos en su presencia. También nos dice allí en un mismo versículo, dice, cuando la lluvia llena los estanques, ¿no? Era motivo de tristeza, de dolor, salir a buscar agua y no encontrarla. O cuando los estanques estaban vacíos, o cuando había una gran sequía, motivo de desesperación, de clamor. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y no encontraba agua, iba y clamaba, y se quejaban contra Moisés. Moisés iba al Señor y el Señor decía, ahí va a salir el agua, ahí les voy a proveer el agua. Y el agua calmaba la sed, pero también calmaba la animosidad y ese sentimiento de queja se calmaba. Porque cuando viene una circunstancia difícil, entonces genera una reacción adversa. Y nosotros tenemos que tener la capacidad para poder controlar nuestro ser, nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar cuando viene una situación difícil. Con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos hacer que esa reacción sea controlada. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestros caracteres, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestras reacciones, y a veces el Espíritu Santo nos hace ser consciente de lo que está sucediendo en el momento, porque a veces hay unos exabruptos que uno no puede controlarlos, pero luego el Espíritu Santo nos hace ver y reaccionamos. Hay algunas otras personas que piensan antes de actuar y entonces saben lo que va a venir o las consecuencias que puede traer y se cohíbe, pero eso se va aprendiendo de acuerdo a nuestra relación con Dios y a la dependencia que tenemos con el Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar y controlar por el Espíritu Santo, ¿no? Por ahí había un libro de Tim LaHaye que dice controlados por el Espíritu Santo. Cómo aprender a depender de Dios en momentos de crisis. Cómo nosotros debemos dejarnos
guiar por el Señor. Y nosotros no tratar de guiar al Señor o guiar al Espíritu Santo. Si nuestra oración es, hágase tu voluntad en el cielo, ¿no?, como en la tierra. Si nosotros decimos al Señor que Él dirija nuestras vidas, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, entonces terminando la oración tenemos que ser conscientes de que eso debe ser una realidad, no solamente una repetición de un verso o de una plegaria o de una oración modelo. Tenemos que ser conscientes de que lo que estamos pidiendo tiene que ser una realidad en nuestra vida también. Y en el versículo 7 de este Salmo 84 nos dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué hermosa forma de expresar el crecimiento, ¿no? Irán de poder en poder. El apóstol Pablo dice que vamos creciendo de gracia en gracia. El Señor nos dice que para Dios no hay ninguna cosa difícil ni imposible. El brazo del Señor nunca se ha cortado y Él está dispuesto a darnos ese poder. Y cuando nosotros recibimos el poder de lo alto, la bendición de lo alto, y cuando nosotros comenzamos a caminar por fe en la vida cristiana, vamos a ir creciendo. Esto de poder en poder, nosotros también lo conocemos como santificación, ¿no? Un proceso a través del cual nosotros vamos adquiriendo la fortaleza espiritual, el desarrollo espiritual, y en ese crecimiento nuestra vida se va empoderando, nuestra vida se va haciendo más sólida y más firme en relación a cómo vivimos guiados por Dios, cómo está nuestra amistad con Dios, ¿no? Como en el caso de el profeta Elías, ¿no? Dice que Elías estaba caminando con Dios constantemente, ¿no? También tenemos el caso de otros profetas del Antiguo Testamento en donde el Señor los acompañó, los guió, los dirigió y ellos dependían completamente de Dios, a tal punto que como Enoc, ¿no? Caminó con Dios y el Señor se lo llevó, porque había una amistad, había una relación tan íntima y tan estrecha que el Señor lo consideró amigo de Dios. Y el Señor dijo, pues, ven conmigo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos con el Señor y hacemos una amistad tan cercana y tan íntima, es gozo, es un gozo maravilloso estar en esa relación de amistad con Dios. Así que dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ver a Dios en Sión es otra expresión interesante que el pueblo en común, cuando iba al santuario, veía la manifestación y la gloria de Dios aquí en el monte de Sión. Y eso también lo podemos nosotros transponer a aquel día cuando nosotros veremos a Dios, cuando Él venga por segunda vez, cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, cuando estemos en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierras nuevas, y podamos ver a Dios cara a cara. Entonces dice allí, este poder que hemos recibido hoy día, en este tiempo por el Espíritu Santo, será renovado con un poder completo, magnificado, ¿verdad? Porque ahora nosotros decimos, el poder del Espíritu Santo en nosotros, y estamos todavía en la carne, tenemos todavía falencias, todavía tenemos debilidades, pero cuando seamos transformados, seamos glorificados, ¿no? O sea, allí estaremos en la máxima expresión de la glorificación, ¿no? Aquí estamos nosotros viviendo un proceso paulatino de crecimiento espiritual, de conocimiento, pero también de desarrollo espiritual. Y cuando venga el Señor, nos transformará completamente a su imagen y semejanza, pero glorificados. En el versículo 8 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. En este versículo vemos que es necesaria la oración. Es necesaria la oración y clamar a Dios constantemente. Esa es nuestra forma de estar conectados con Él, la oración. Hay un himno muy hermoso que dice que cuando estemos allá, la presencia del Señor en el cielo nuevo y la tierra nueva, nos despediremos de la oración. Me despediré de ti, oh
dulce oración. Ya no habrá más oración porque ahora podremos hablar con Dios cara a cara. Podremos expresarle nuestros deseos, nuestra alabanza personalmente. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, el Señor nos ha dejado la oración como un medio a través del cual podemos comunicarnos con Él. Podemos estar en relación con Él. Y el salmista dice, Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Y cuando dice Jehová de los ejércitos es, Señor, tú que estás al mando de los ejércitos celestiales. Tú, Señor, que peleas mi batalla. Escucha mi oración, escucha mi clamor, escucha mi necesidad, pelea por mí. Contéstame, Señor. Y escucha, dice, oh Dios de Jacob. Así como tú le escuchaste a Jacob, así como tú, Señor, estuviste presente en medio de las dificultades, ¿no?, de aquellos líderes, ahora también, Señor, yo tengo una necesidad y quiero que tú, Señor, me escuches, que tú, Señor, me respondas. Versículo 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, ¿no?, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Este versículo es tan interesante porque también el Señor es nuestro escudo. Lo pone como nuestro escudo. El Señor es quien nos protege. El Señor es quien está siempre velando para que nosotros tengamos esa protección contra las fuerzas negativas, contra Satanás y contra todo su ejército, ¿no? Si no tuviésemos la protección de Dios, seríamos ya destruidos. Pero el Señor tiene ángeles que nos custodian. Los ángeles del Señor acampan alrededor de nosotros y nos protegen y nos cuidan, dice la palabra de Dios. Así que cuando nosotros decimos Señor, mi escudo, es el Señor nuestro protector. Él es el que está allí luchando en esa batalla invisible que nosotros no la vemos, ¿no? Nuestros ojos están velados para esa realidad espiritual que está aconteciendo, pero que nosotros no estamos siendo conscientes del aspecto visible, y aunque está sucediendo allí. Y dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, y cuando nosotros nos bautizamos, le entregamos nuestra vida, y somos llenos del Espíritu Santo, somos los ungidos del Señor. También se está refiriendo en forma profética a Jesús, que vendría como su ungido a salvarnos a todos nosotros. Pero tenemos que tener presente que en el sentido primario, este salmo también lo podemos tomar de manera personal. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para formar parte del pueblo redimido. Así que cuando nosotros clamamos a Dios por su protección, por su dirección, el Señor lo va a hacer. Ahora, el versículo que podríamos decir central de este capítulo 84, de este salmo, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor. Aquí dice, mejor es un día. Mejor es una expresión de preferencia, ¿no? Prefiero estar aquí que estar allá. Para mí es una satisfacción, un gozo estar aquí. Y prefiero, ¿no? Porque la expresión mejor indica preferencia. Lo expresa de manera universalmente excluyente. O sea, prefiero estar aquí que en cualquier otro lugar. No hay otro lugar en el mundo mejor que este. Estar en la presencia de Dios. Y es algo que tú y yo, hermano, también necesitamos manifestar. Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero venir ante tu altar. Si estamos aquí reunidos en la iglesia, es porque tenemos ese deseo en nuestro corazón. Señor, es mejor un día aquí en tu iglesia que 1000 fuera de este lugar. También aquí nos expresa que es lo más cercano, como ya les mencioné, que un pecador común podía llegar, lo más cercano de la presencia de Dios. Así que nosotros ahora podemos también acercarnos lo más que podamos, porque Jesús ahora está ministrando en el santuario y a través de Él, por fe, nos acercamos hasta la presencia de Dios. Por fe.
Ellos en esa época lo hacían físicamente, hasta allí llegaban. Ahora nosotros lo hacemos por fe. Por fe podemos llegar hasta la misma presencia de Dios. Pero va a haber un día cuando podremos llegar hasta la misma presencia de Dios físicamente hablando. En el siguiente verso dice, escogería estar antes, ¿no? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. En otras palabras, ¿no? El decir, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. O sea, ¿quién está a la puerta de la casa de Dios? Un diácono, ¿verdad? O sea, prefiero aunque sea estar en el santuario, prefiero estar en el cielo, aunque sea como diácono, aunque sea en la puerta recibiendo a los que llegan, pero quisiera estar allí, ¿no? Es una expresión de, Señor, yo quiero estar allí, ¿no? Aunque sea haciendo lo más insignificante que sea. Porque algunos consideran que el diácono, el que está allí para recibir a la gente, o para cuidar las cosas de la iglesia, o para limpiar, o para atender alguna necesidad, es la labor más sencilla, ¿no? Más humilde. Y lo es. Pero también el que está en otras funciones tiene que tener la misma sensibilidad de humildad y de servicio. Ambos trabajan para el Señor. En la Biblia dice que los ancianos o los apóstoles predicaban, ¿no? Y atendían, oraban, ministraban, predicaban en grandes eventos. Pero los diáconos también predicaban. Los diáconos también traían personas y administraban. Y los diáconos eran poderosos, dice, llenos del Espíritu Santo, poderosos en las Escrituras. Y ellos hasta hacían la obra del Señor tremendamente, ¿no? Tenemos caso de Esteban, tenemos varios personajes que nos muestran que un diácono es un ministro del Señor. Y aquí nos dice, yo escogería estar a la puerta de la casa del Señor. Allí, Señor, cuando tú vengas, aunque sea, puede estar allí en las puertas como un diácono, como un ujier, ¿no? Haciendo una labor lo más humilde, pero quisiera estar allí. Y es la expresión, yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿no? Oh, yo quisiera estar en el cielo, aunque sea barriendo allí, dice, ¿no? Una expresión figurada, como diciendo, no importa la labor que tenga que cumplir en el cielo, la cumpliré. Porque para mí es un gozo estar en la casa del Señor, en los cielos nuevos y la tierra nueva, y el Señor ha prometido que a todos los que le aman estarán allí. Y también dice que habitar en las moradas de maldad, ¿no? O en las moradas en donde habita el pecado, en las moradas en donde yo me satisfaga personalmente, satisfaga mis placeres egoístas, ¿no? Casa de maldad, una expresión como la casa que yo hago para mí, cuando hay una casa que es la casa de Dios. Hay muchas personas que no se preocupan por la casa del Señor, ¿no? En sus hogares tienen de todo, pero si algo ya no lo usa, para la iglesia. Si algo ya no le sirve, para la iglesia. Sobró esto, hay que llevarlo para la iglesia. Y a veces consideran la iglesia como el lugar donde llevan las cosas que ya no usan, las cosas que ya no les sirven, las cosas que les sobraron, las cosas que no tienen dónde ponerlas, lo cual es un concepto equivocado. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de la Biblia, para la casa del Señor era lo mejor. Para Dios era lo primero. Ellos separaban las primicias para el Señor, separaban lo mejor que tenían para Dios, ¿no? Y ahora venía un concepto, no sé de dónde, que dicen, pues para Dios pues lo que me sobra, ¿no? Y esto ya no uso, pues llévanlo para la iglesia. Y eso no está bien. No podemos poner a las cosas de Dios como unas cosas inferiores, como lo que ya no uso o ya no sirve. No puede ser así. Las moradas de maldad son aquellos lugares donde impera el pecado o donde se desconoce a Dios, pero acercarse a Dios es tener las moradas de Dios como lo más santo
y lo que nos acerca más a Dios. Así que en ese interín, en ese lapso de estar moviéndonos de lo que, porque mientras más nos alejamos de Dios, más estamos expuestos al mal. Pero mientras más nos acercamos a Dios, el mal queda más alejado de nosotros. Así que tenemos nosotros que estar conscientes de que al acercarnos al Señor, el mal va a quedar rezagado. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo también en nuestra lucha diaria para acercarnos a Dios. Yo he visto muchas personas que al llegar a la iglesia cambian su actitud, cambian su forma de ser, ¿no? Como que hasta en el auto vienen conversando, vienen discutiendo, llegan a la iglesia, estamos en la iglesia, ¿no? Y si estaban discutiendo que no se podía ni hablar, en la iglesia llegan de la mano, ¿no? Como que la iglesia los cambia, los santifica, o aparentan algo que no es, ¿no? Pero no debe ser así. La iglesia es el lugar donde nosotros llegamos a encontrarnos con Dios, pero también llegamos para arreglar nuestras diferencias. Y claro, si venimos con un problema, tenemos que arreglarlo allí y salir bien, salir en paz, salir gozoso, no salir para nuevamente entrar al auto y irnos con el mismo problema con el que llegamos, o asumir la misma actitud con la que llegamos. Y entonces la iglesia se torna en un lugar en donde se manifiesta la hipocresía, ¿no? Se manifiesta que todo está bien, se muestran como que se quieren, como que se aman, como que no pasó nada, ¿no? Y allí sí conversan, dialogan, se ríen, pero saliendo de allí continúa el problema. Y eso no está bien. No podemos habitar en moradas de maldad y tratar de aparentar algo en la casa de Dios que no lo es. En el versículo 11 sigue diciendo, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová a los que andan en integridad, y no quitará el bien a los que andan en integridad. La palabra integridad es muy interesante, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo prefiero el pan integral al pan blanco, ¿no? Porque el pan integral tiene todos los elementos necesarios para la salud. Al pan blanco ya le han quitado esto, le han quitado lo otro, le han quitado tantas cosas que ya no tiene lo más importante para la salud. Pero el pan integral sí, porque la palabra integral indica que está íntegro, ¿no? Que tiene todo y que todo lo que tiene va a ser de beneficio. Cuando el Señor dice que Él no quitará el bien a los que andan en integridad, es la misma palabra, la raíz de íntegro, ¿no? Como el pan integral, aquel que tiene todo, que no ha dejado nada de lado, el que no ha dejado cosas, ha quitado ciertas cosas, no, tiene todo, es íntegro delante de Dios, está completamente dedicado al Señor, su corazón, su mente, sus pensamientos, sus actitudes, su carácter, todo ha sido puesto en las manos de Dios y no hay en él nada que pueda decirse que está mal. Y si él encuentra o alguien le hace ver que hay algo que está mal, busca que remediar, busca que mejorar, busca que cambiar, y entonces esa persona íntegra sigue creciendo para honra y gloria de Dios. Entonces el Señor dice, no quitará el bien, bendecirá, acompañará, será el sol de justicia, será el escudo, su gloria y su gracia la dará a aquellos que son íntegros de corazón, aquellos que están completos en el Señor, aquellos que no están dejando de lado nada, sino que están poniéndose totalmente su vida completa en las manos de Dios. Jehová de los ejércitos, ves el versículo 12, dichoso el hombre que en ti confía. Ahora, la expresión dichoso también es una expresión macario en griego, bienaventurado, ¿no? Bienaventurado el hombre que en ti confía. Y yo quisiera preguntarle, ¿confías tú en el Señor? Porque a veces podemos decirlo de los labios para afuera. Sí, yo confío en el Señor. Pero cuando viene una situación difícil, ¿dónde quedó la confianza? ¿Dónde quedó el dicho
¿no? De que yo confío, yo tengo fe, yo creo. Se nos fue. La confianza en el Señor se cimenta en su palabra, ¿no? Las promesas del Señor, cuando son aceptadas por el Hijo de Dios, tienen que formar parte de nuestro ser interno, de tal manera que cuando vengan los momentos difíciles, tengamos esa firmeza y esa consistencia. Por eso cuando Jesús dijo que el hombre prudente su casa construyó sobre la roca y el hombre insensato construyó su casa sobre la arena, está poniendo el ejemplo de dónde está nuestra fe cimentada. Si nosotros estamos construyendo sobre la arena, cuando vengan las dificultades, ¡pum!, se va a caer todo. Pero si estamos poniendo nuestra edificación sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo, entonces cuando vengan los problemas vamos a mantenernos firmes. Por esta razón, el que confía en el Señor es aquel que ha puesto su base, su edificación, sus fundamentos en la roca que es Cristo. Y entonces ahí podríamos decir, dichoso el hombre que en ti confía, que aunque vengan los problemas se mantiene confiando, que aunque vengan las dificultades sigue creyendo, que aunque el mundo se le cae y se desmorona, sigue teniendo fe. Un Job, ¿no? Un Job que a pesar de las dificultades sigue creyendo, sigue confiando, sigue manteniéndose en conexión con el Señor. Y si Él dio y Dios quitó, pues alabado sea su nombre. Pero al final yo sé, ¿no?, en quién creo. Y yo sé que Él me levantará del polvo. Y yo sé que Él me redimirá, me salvará. Él es mi redentor. La fe de Job es tremenda. Y Dios le devolvió lo que él había perdido porque él confió en el Señor. Y fue dichoso porque confió en el Señor. Y entonces el Señor ahora también nos invita para que tú y yo confiemos en Él, para que tú y yo sigamos creyendo. Y al permitirnos Él volver a su casa de oración, podamos decir, Señor, gracias, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de Él. Y ahora que estamos aquí y que nos gozamos por estar en la casa del Señor, podemos decir, Señor, gracias por permitirnos volver una vez más a tu casa de oración y estar juntos, unidos. Y aquellos hermanos que están desde sus hogares también están unidos con nosotros porque estamos unidos en espíritu. Como el apóstol Pablo decía, ¿no?, mi espíritu está con ustedes, ¿no? O sea, estoy presente con ustedes desde aquí, de donde yo estoy, mi mente, mi pensamiento está con ustedes. Y nosotros sabemos que no solamente sus pensamientos están con nosotros, sino también sus ojos a través de las redes sociales, porque ahora a través de la tecnología podemos estar unidos de diferentes maneras. Y yo quisiera decirles que así como es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él, y así como, aunque sea estar en la puerta, pero estar allí en aquel momento cuando el Señor venga, y habitar en la casa de Dios, mucho mejor que habitar en moradas de maldad. Habitar en las mansiones que el Señor ha ido a preparar, mucho mejor que morar en estas moradas terrenales en las cuales estamos ahora. Y así que esos cielos nuevos y esa tierra nueva que esperamos debe mantenernos con esa firmeza, con esa esperanza y con ese deseo de que un día no muy lejano nos reuniremos con nuestro Señor. Van a venir dificultades, mis queridos hermanos. Esta pandemia está causando muchos estragos. Allá en Beirut, encima de la pandemia, vino esta explosión terrible. Y van a venir problemas económicos, van a venir situaciones de crisis de diferentes tipos. Van a venir otras cosas. Pero mantengamos nuestra fe. Confiemos en el Señor. Y que nuestra firmeza se mantenga. Que el poder que el Señor nos da se mantenga. Pero sigamos fundamentando nuestra fe en la roca que es Cristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener una oración. Querido Padre, queremos darte gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que tú nos amas y que tú deseas lo mejor para nosotros. Y también nosotros, Señor, queremos mantenernos unidos a ti.
Queremos acercarnos hasta tu presencia. Queremos acercarnos hasta tu casa de oración. Queremos, Señor, allí donde estamos también estar conectados contigo a través de la oración, de la adoración, a través de tu palabra, la recepción de tu Espíritu Santo, el compartir nuestro testimonio con los que nos rodean, todas aquellas cosas que nos hacen estar más unidos a ti, a depender más de ti. Sabemos que el tiempo está corto, que nuestra misión es hablar, compartir, vivir, dar el testimonio a todos aquellos que nos rodean. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos dar ese último llamado a este pueblo que en muchos casos, Señor, no quieren escuchar de ti y en otros casos están rebeldes contra ti. Pero nosotros, Señor, tenemos una misión que cumplir y nuestra misión es predicar. Si ellos no quieren escuchar, si ellos no quieren aceptar, tú, Señor, actuarás con justicia. Pero sabemos que tu misericordia ahora se está extendiendo para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Querido Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, cuídanos y protégenos, bendice a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están pasando por dificultades, y que podamos todos como un solo pueblo, como una sola iglesia, como una unidad del cuerpo de Cristo, decir: ven, Señor, te esperamos, ven a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un feliz sábado y sigamos disfrutando de este día.